Otra previa que no vamos a poder pasar porque fue off the record. ¿De Bien. qué hablan? Sergio, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Hoy te sentís más chef, comunicador, político. ¿Cuál de esas tres te sienta mejor? Es un maravilloso cóctel, es estupendo. Yo nunca dejé de ser un cocinero y no voy a dejar de ser un cocinero. ¿Cocinero? No, no chef. Bueno, porque yo considero que la palabra chef es jefe y cuando uno llega a esta estatura en el orden jerárquico de la profesión, uno deja un poco de cocinar, empieza a construir un equipo y a manejarlo y lo que hace es mirar de atrás y de vez en cuando se acerca a la cocina. Yo como sigo queriendo cocinar y cocino para mis amigos y cocino para distintos eventos, entonces no dejo de ser el cocinero. No quiere decir que no le reconozca la jerarquía a la palabra chef, que quiere decir jefe. Eso por un lado. Por otro lado, comunicador llegó a mi vida de casualidad y por necesidad, porque yo tenía un restaurante y necesitaba de cualquier forma tener publicidad para que la gente subiera, digo, porque era el piso 24 de la Intendencia Municipal de Montevideo y todo el mundo le tenía miedo al ascensor panorámico y además el restaurante había sufrido algunos avatares que había quedado un poco mal herido y la gente no subía. Así que llegué a los medios para publicitarlo y ahí los capos de la comunicación, como el Mullins y como De Feo, uno en el 10 y el otro en Radio Sarandí, me dijeron, tenés condiciones para los medios de comunicación. Y ahí empecé tímidamente, después de que me persiguieron durante 6 meses, fundamentalmente Mullins, acepté debutar en la Radio Sarandí con Traverso y Ligia Almitrán, hace exactamente a esta altura 42 años. Y entonces empecé en los medios de comunicación y seguí con la cocina, el Panorámico, el Ferrocarril, Buquebús, el Luciano Federico y así seguí, nunca dejé de cocinar. Y después me dijiste, ahora político. Bueno, uno siempre es político, la única diferencia es que esta vez di un paso y ese paso significa trabajar para construir una ciudadanía con una credibilidad mayor y, bueno, abrazar un montón de ideologías que yo ya tenía en mí porque soy blanco por tradición, por convicción y cada día más orgullosamente blanco. Esa anécdota del restaurante original es una locura. O sea, a ver si la sigo bien, ¿no? El lugar estaba muy golpeado, como decís vos. Sí. Los dueños de aquella época te llaman a vos para ver bueno, ¿qué hacemos? Sí, porque el asunto fue así. El dueño, el que tenía la concesión del restaurante El Panorámico, no les había pagado los sueldos. Entonces, en definitiva, fue el primer restaurante del país que el gremio lo ocupa. Entonces empieza todo un juicio y el dueño, de alguna forma, como no tenía plata para pagarle, le reparte las acciones al portador de la sociedad anónima que administraba y tenía la concesión. La cuestión es que ellos son como 20 y pico, 30 personas, y entonces empiezan a trabajar y se dan cuenta que la cosa no funciona. Entonces un íntimo amigo mío que estaba ahí, metido en ese grupo, me llama, se entera que estoy en Uruguay, me llama para que le haga un estudio de viabilidad. Y en el estudio de viabilidad le digo, por favor, si un restaurante no da para una familia, menos puede dar para 20. Así que olvídense, lo que tienen que hacer es vender de la mejor forma posible. La cuestión es que... ¿Y si te lo vendo a vos? Esa fue la respuesta. ¿Y por qué no lo compras vos? Y le dije, porque yo no tengo la plata para comprarlo. Ustedes necesitan plata, money fresco. Así que yo lo único que les puedo proponer es que me hago cargo de la deuda, les mantengo las fuentes de trabajo y directamente probamos a ver si funciona. Y así fue. Hicimos la compraventa, yo lo compré por la deuda, saneé la deuda. En 2 años estábamos sin deuda. Todos tuvieron su puesto de trabajo y el restaurante se transformó en un éxito descomunal estuve varios años, hasta que en el año, bueno, no me acuerdo, gané la licitación del ferrocarril y tenía el ferrocarril y el panorámico y entonces lo vendí el panorámico y vendí el ferrocarril. Y en ese momento
me llama Juan Carlos López Mena y me ofrece ser socio de él en el Luciano Federico, poner un restaurante que se llamó el Gala Restaurant, y ahí empecé. Y En sociedad con Luciano Federico, con Juan Carlos, que estuve hasta el año 94, donde abrí la Escuela Superior de Hotelería y el Puglia Restaurant en la Galería del Notariado. la de la radio también es una locura, que es, o sea, vos, a ver si también la tengo bien, vos queriendo mover el restaurante, Sí. empezás a hacer como festivales, Sí. cosas de cocina, traes unos brasileros, ¿no? Unos baianos. Unos Fue baianos. maravilloso. Contala. Porque yo estaba enamorado de la cocina baiana, porque es la antropología gastronómica, es la influencia del África, de lo que significaba África, con el sincretismo dentro del territorio brasileño. No te olvides que Bahía fue la capital de Brasil, y de ahí nace, en ese sincretismo de culturas, nace la verdadera cocina brasileña. Entonces, había estado en Bahía y había conocido a los directivos del SENACI, que es justamente la escuela gastronómica más importante del Brasil, y los invité a que vinieran al Uruguay a hacer un festival gastronómico. Bueno, los llevo a la radio para hacer publicidad del festival, y Traverso, están ahí sentados al lado mío, y Traverso, cuando empieza el programa, me dice, hablan español. Le digo, ni una palabra. Y entonces Traverso queda ahí y se prende la luz roja y empieza a conversar. Nunca les hizo una pregunta a los brasileros. No le dirigió la palabra. No les dirigió la palabra. Y entonces todo era conmigo, y yo empecé a hablar sobre la cultura, sobre Bahía, sobre la Umbanda, esto y lo otro, y allá. Y cuando termina la nota, se abre la puerta de la radio y es Mullins, la puerta del estudio, y dice, ¿cuándo empezás a hacer radio? Y yo le decía a papá Mullins, le dije, no, que voy a hacer radio, déjate pavada. Yo no, y ahí 6 meses me persiguió hasta que al final logró que yo empezara con un ciclo en el programa de Jorge que se llamaba Antropología Gastronómica. Bueno, la gastronomía como un hecho cultural. Y los baianos ahí. Los baianos pobrecitos ahí No pintados. dijeron nunca nada. Nada, cada vez que yo decía alguna moqueca de peixe, ellos hacían así. Sim. Sí, y después cuando yo decía camarones a la baiana, y ellos hacían así, pobre, no hablaron durante toda la nota, pobre. Pero te abrieron las puertas de los medios de comunicación. Si te tocaba un baiano que hablara más o menos español, Ahí capaz me que mataron. no Seguro, sabemos. ahí no me hubieran descubierto, eso es cierto. Bueno, esas son causalidades y no casualidades. Esa onda bon vivant, ¿no? Del Puglia, de viajar, del buen comer, viene más bien por el lado de tu vieja, ¿no? O sea, tengo entendido que ahí la pata bon vivant la aprendiste de ella, tu viejo no, era como mucho más estricto. Sí, mi viejo era una persona, era genial el viejo, pero no teníamos una relación, ¿cómo te voy a decir?, como la que yo tenía con mi madre. Y la mujer anfitriona, la mujer espléndida, la persona bon vivant, que le gustaba cocinar, invitar, descubrir distintos sabores, que se fue a estudiar cocina judía, que se fue a estudiar cocina francesa, que esto y que lo otro, la que convocaba a la casa, que era una casa de puertas abiertas, la que disfrutaba de la conversación, de la política, de la comida, de la bebida, de los rituales desde el punto de vista de recibir, era mi madre. Pero yo tenía un padrino fantástico, que fue mi mentor y que fue mi formador. Es decir, fue el tipo que me dio las posibilidades de descubrir un mundo totalmente diferente, un gallego que se autodenominaba un caballero español, y un tipo que cuando yo era chico me sentaba en su falda y me mostraba lo que era un vermú, y me decía, esto es un vermú cárpano italiano, esto es un vermú hecho acá, mira las diferencias de texturas y de sabores, y esto y lo otro, y me contaba historias sobre Galicia, sobre la cocina gallega, sobre las influencias, un tipo realmente genial. Así que yo soy parte de mi madre y de mi padrino, que se murieron muy jóvenes, porque vos viste que ahora vivimos más años. Soy mayor que ellos. ¿Cuándo fallecieron ellos? Y mirá, mi madre es la única más longeva, falleció a los 80 y pico. Pero mi padrino falleció a los 60 y pico, 70. Era lo normal para los hombres, Perfecto. 60 y algo. Y mis abuelos, por ejemplo, que yo los veía eternos de viejos, se murieron a los 61 y 62 años. Hace poco contaste que te jubilaste.
¿no? Viste que Pero vos algún... podés creer que todo el mundo se asombró de eso y de que yo no está entiendo por jubilado. qué. Lo dije delante tuyo, además. Sí, a mí no me llamó la atención cuando lo dijiste, Pero pero... no, porque esta nueva ley que se aprobó de seguridad social permite. Yo no me podía jubilar. Tenía absolutamente más de 30 años, porque tengo los años que trabajé acá en el Uruguay, con todos los aportes, pero además tengo los años que trabajé en enseñanza secundaria, como patrón y lo otro como empleado, y después los años de enseñanza secundaria, y tengo además los años de la República Argentina. Y como nosotros lo de Argentina lo pueden traer, así que pero llegó un momento que era tantos años y secundaria demora como 1 año y pico, 2 años en mandarte los papeles, y Argentina, la sábana, demoran como 2 años y pico. Entonces la gente del banco me dijo, bueno, usted ya se puede jubilar y dejamos la jubilación abierta para que cuando llegue secundaria y llegue Argentina le sigan haciendo el cálculo. Y no me jubilé y con la nueva ley estoy jubilado y sigo aportando. Y de esa forma, bueno, recupero parte de los aportes que había hecho durante tantos años. Ya nos metemos en la pata política y todo eso, pero seguimos un poco con la cocina. Una vez te escuché un concepto que quiero que desarrolles un poquito, que dijiste algo así como, acá en Uruguay, estoy parafraseando, ¿no? Acá en Uruguay pegó mucho la cocina francesa, Sí. porque el uruguayo no quiere pagar para ir a un restaurante para comer la comida que tiene en la casa, como por ejemplo un guiso, ¿no? Desarrolle. Bueno, nosotros voy a empezar a hacer una cosa como geográfica. Nosotros pertenecemos a la América de Carne, para empezar por ahí, junto con el sur de Brasil y la República Argentina. Y nuestra satisfacción pasa por el consumo de la carne. Así que parecería que nuestro plato principal es el asado. También dentro de esas características de satisfacción como pueblo, tenemos una forma de asar que es diferente a la de la República Argentina. Somos los creadores de la parrilla que estamos habituados a conocer, el medio tanque o la parrilla que se inclina y se separa o se sube del fuego con las brasas y todo tipo de cosas, es típicamente uruguayo, no es argentino. Los argentinos cocinaban y asaban al pincho y además de eso con carbón, no con leña propiamente dicha. Así que tenemos características del ahumado y del sabor, y nuestra carne es una carne realmente diferente a la argentina. ¿Y por qué? Porque criamos el ganado de forma natural, de forma libre, y entonces las vacas comen pasto, pero además de eso caminan. Entonces tiene otra musculatura. Eso por un lado es nuestra definición gastronómica. Somos América de carne con satisfacción de carne. El resto de América es la América del frijol y satisface todo a través del maíz y del frijol. Son las dos otras cosas. Quiere decir que los distintos pueblos generan diferentes patologías en la sociedad con respecto a las enfermedades en función de cómo comen, porque somos lo que comemos. Por otro lado, nosotros tenemos una cultura de aluvión gastronómicamente, porque hemos recibido italianos, franceses, españoles. ¿Qué es lo que el Uruguay ha adoptado como cocina, que después tiene carta de ciudadanía? Ha recibido y ha aceptado la influencia de la cocina italiana en una parte y de la cocina española en otra parte. Y entonces, directamente a cada una de las reconstrucciones que hemos hecho de los platos que tienen los nombres originales, los hemos ido modificando de acuerdo a las materias primas que existen en nuestro territorio, que no son las mismas. Y como dice Jean-Paul Revel, que es uno de los filósofos de la cocina más importantes, es decir, las cocinas regionales no viajan si no tienen su materia prima. Quiere decir que, tomando a la costumbre como fuente de derecho, lo que nosotros comemos y le llamamos milanesa es uruguaya, no es la original, porque la original es una costilla con hueso que además tiene pan rallado, perejil, ajo y se frita en manteca. Es totalmente diferente a la nuestra. Y cuando hablamos de torta pascualina, no es como la original, porque nosotros no le ponemos ricota porque la ricota no nos gusta. Y así sigo enumerando un montón de platos. La buceca es una creación típicamente uruguaya. ¿Por qué? Porque es la mezcla de los callos a la madrileña con la sopa de verduras italiana. Entonces, todo ese tipo de cosas de joint venture que hemos hecho nos ha dado una carta de ciudadanía gastronómica. Por otro lado, somos un pueblo, como el español,
que directamente durante muchísimos años, es decir, la cocina, no sentimos como propia la cocina. Y dividimos entre la cocina de lo que se come en la casa y lo que salimos a comer afuera. Entonces, hasta que Néstor Luján, que es otro de los grandes críticos y además estudiosos de la cocina española, le dijo al pueblo español: o miramos a los fogones de nuestras abuelas y le damos carta de ciudadanía a lo que comemos diariamente, o si no, nos quedamos sin personalidad. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, a tal punto que si yo tengo hoy un restaurante y pongo un plato, como lo hice, experiencias varias durante muchos años, platos de la cocina típica uruguaya, desde la carbonada, el guiso carretero o la buceca, está considerado comida de casa, de olla y de cuarta o de fonda, no de restaurante. Entonces los uruguayos solamente salen a comer y pagan por la carne. El resto no lo consideran una comida como para ir a pagar por ella. Entonces ese es el problema. Por eso los restaurantes uruguayos tuvieron que hacer esa comida internacional y de alguna forma se nutrieron de lo que el sinónimo de la cultura francesada que tiene el Uruguay, es decir, era la alta cocina. Y la alta cocina era la cocina francesa de los años 30, 40, 50 y sigue siendo la cocina francesa una de las cocinas más importantes del mundo. Pero hoy en día, de acuerdo a la dietética y a la forma de comer que tenemos, la dieta mediterránea le ha ganado a la cocina francesa. Y entonces por eso dejamos de comer aquellos platos como era el lomo Wellington, el arroz águila, todo con crema, con manteca. Y no te olvides que los franceses buscaron también correrse de su línea original con la Nouvelle Cuisine. Y entonces ahí incorporaron técnicas de cocción de la cocina japonesa y de la cocina china y la utilización de la crema fundamentalmente. Pero después se dieron cuenta que habían cometido un error y volvieron a la cocina de mercado. Y hoy Francia tiene una cocina de mercado que es muy parecida a la cocina mediterránea. Sabes que hablando con amigos que viajan, yo no voy a ningún lado, el único lugar al que fui fue a Buenos Aires, también llegué a ir a Porto Alegre una vuelta, pero tengo amigos que han viajado bastante, ¿no? Por ejemplo, Camilo, que fue a España, ¿no? Está viviendo allá, una cosa que me ha contado es que el español tiene mucha más tradición que nosotros de ir al bar, ¿no? Sí, que lo encontrás mucho más al español en el bar, más que nada porque tomarse una cerveza no lo tienen tan como mal visto, capaz que puede ser la palabra, ¿no? Y hace poco, otra amiga, Patricia, ¿no? Que hizo como un viaje de medicina, hizo el sudeste asiático, clásico viaje de antes de recibirme viajo, le sorprendió que en muchos países del sudeste asiático era más barato y los ves más a las personas comiendo afuera, comiendo, viste, yo qué sé, pho, esos platos, viste, que son más de arroz, que tienen otras cosas, que cocinando en su propia casa, ¿no? Y acá, viste, ¿qué pasa? Que los restaurantes, viste, es como todo un ritual y es como bastante caro salir y, viste, ir a un restaurante. ¿Dónde está ahí el caro del restaurante? ¿Es en la comida? ¿Es en el servicio? ¿Es en la infraestructura? ¿Por qué es tan caro ir a comer? Hay muchas patas ahí. Primero, nosotros vivimos en el país, uno de los países más caros, ¿no? Vamos a empezar por ahí. No solamente de América, sino nos comparamos a veces con Estados Unidos o con Europa y estamos, sino a países con un desarrollo superior, con ingresos superiores, y a veces estamos a la par o más caro que lo que se come en Europa. Y más mercado interno, ponele mucha más población. Y vos hoy comés en Madrid o en París o no sé qué por 16 o 20 euros, y en el Uruguay, difícil que vos comas por esa plata. Y además tienen una mercadería muy especial y nosotros tenemos distintas patas que hacen caro lo que se llama el sistema de los restaurantes. Primero tenés una mercadería cara. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que aprender a manejar la mercadería y a comer las cosas que significan, es decir, la mercadería de la estación. Y como nosotros somos muy caprichosos para comer, entonces queremos comer frutillas en invierno o queremos comer frambuesas en invierno entonces hay toda una cosa que tenemos que tener mercadería importada. La mercadería importada de alguna forma es cara y la otra mercadería, si es congelada directamente, es decir, también aumenta el costo porque está fuera de temporada. Eso por un lado. Por otro lado tenemos un peso del Estado muy grande con respecto a lo que son
todo lo que son los aportes que tenés que hacer desde el punto de vista patronal y desde el punto de vista de la cantidad de empleados que tenés que tener. Depende del servicio que vos quieras. Si nosotros queremos tener un restaurante con un muy buen servicio, necesitamos tener una cantidad de personal suficiente como para poder desarrollarlo. Es decir, si tenemos un restaurante y vos decís que tenés 45 empleados, la gente te mira y dice, ¿cómo? Y después tenés que hacer doble turno, mediodía y noche. Y todo eso significa seguir encareciendo el sistema y la situación. Entonces, eso es muy caro y se ve traducido después en lo que significan los platos. Ese es el tema. Porque si vos querés rapidez, querés idoneidad, querés profesionalismo, tenés que tener personal para hacer un servicio de esa categoría. Si no, directamente vos tenés que ir con todo lo dispuesto a esperar. ¿Y a quién le gusta esperar? Nadie llega a un restaurante y espera pacientemente que le llegue la comida. Por eso, la mayoría de los restaurantes llegás y te ponen una panera, te ponen un dip, te ponen algo, que además que te lo cobran, ¿no? Pero digo, toda esa historieta que te ponen es para que vos, con la ansiedad que llegás a comer, hagas un poco de base y te comas la panera entera antes de que te llegue la comida. Pero eso también aumenta los costos. Y después te piden otra panera más. Y así es una cadena de cosas. Y del personal de cocina y después lo que es el peso del Estado, lo que es la luz, lo que es el gas, lo que es esto, es muy caro. Los servicios son caros. Por ende, todo eso se tiene que ver reflejado en los platos. Y eso es muy, pero muy importante a tener en cuenta. Hay un tema ahí también, hablando, viste, con gente que está en el mundo de la cocina, ¿no? Que les cuesta mucho arrancar. Son 1 año, 2 años, 3 años para empatar y después ahí ver a ver si seguís. Exactamente, porque nosotros somos de ir a los lugares donde nos sentimos cómodos y donde encontramos que la relación costo-calidad es importante y donde directamente no nos van a sorprender. Porque otra cosa que tenemos es no tenemos capacidad de riesgo. No tenemos capacidad de riesgo ni en la inversión económica para poder hacer un restaurante o un bolichito o lo que quieras, y tampoco tenemos la capacidad de riesgo que significa arriesgarte a probar una cocina. Por ejemplo, hay restaurantes de cocina hindú. ¿Cuánta gente va? Hay restaurantes de cocina peruana, porque se puso de moda la cocina peruana, pero si lo hubieran puesto unos años antes, los que fueron primeros en tener cocina peruana, ¿quién iba? A solamente aquellos que habían viajado a Perú o que tenían una información y que sabían que la cocina peruana era una de las grandes cocinas del mundo. Cocina mexicana. ¿Cuántos años le costó a la Casa de las Palomas que tuvo que cerrar en Carrasco para poder imponer que el uruguayo vaya a comer una quesadilla o vaya a comer un taco o vaya a comer un burrito? Y así te puedo seguir nombrando todo un montón de cosas. Entonces, no corremos riesgos, queremos caminar sobre lo seguro. En eso somos españoles. A pesar de que a los españoles les fascina salir a comer afuera. Ojo. Ahora los españoles te invitan más a comer afuera que a su casa. A su casa difícilmente te inviten. Entonces, nosotros también difícilmente invitemos a nuestra casa. Pero lo que digo es que tenemos los españoles salen del trabajo y se van a tomar una caña con una tapa. Esa es la realidad. Acá sería impensable, ¿no? Acá, no, a las 7, 6:30 de la tarde o de las 7 irse a un lugar a tomarse una cerveza y comer unas tapas o unas croquetas. Dudonsky. Al contrario, eso se saltea y directamente vamos a comer a la noche. Una cosa que te iba a preguntar, ¿no? Porque creo que en algún momento lo hemos hablado. Vos tenés toda una trayectoria como comunicador. En el momento que diste el paso de aceptar ser político más orgánico, ¿no? ¿Dudaste? ¿Tuviste un momento de decir, construí toda esta carrera, viste, en los medios? ¿Qué pasa si me tiro acá? Hablando de los riesgos, ¿no? De tomar riesgos. Construí todo esto acá, estoy en lo seguro, si me tiro, es una jugada arriesgada, capaz que termino perdiendo. Vos sabés una cosa, Valmeli, que no lo pensé. Vos sabés que fue una reacción, me dejé guiar por el impulso, por las ganas y también por la calentura de que ¿por qué los que yo tenía enfrente? ¿Por qué la gente que me rodeaba? ¿Por qué un montón de gente podía vivir en plenitud diciendo
yo voto al Frente Amplio, yo soy del Partido Socialista, yo soy de tal cosa, dentro del Frente Amplio, con total libertad y nadie le cuestionaba absolutamente nada. Y yo era amigo de ellos, los respetaba por su ideología, porque a mí el que él vote, lo que me interesa es el pluralismo y fomentar ese encuentro de la discusión que nos permita crecer como ciudadanos y todo tipo de cosas. Y yo vivir en forma vergonzante, tener miedo a decir que soy blanco porque enseguida me iban a señalar como un fascista, o como un facho, o como esto, o como el otro. Y en un momento dado, yo tengo 74 años, y me di cuenta cuando, reunido con amigos, que blancos ellos, es decir, me di cuenta de que, bueno, me estaban invitando a que asumiera lo que había sido toda mi vida, un blanco. Y entonces dije, ¿por qué no, orgánicamente? Y me ofrecieron la presidencia de la Comisión de Cultura del Partido Nacional y di ese paso. También tengo que reconocerte que nunca me imaginé que iban a hacerme lo que me hicieron. Lo que fue los ataques en las redes, lo que fueron los gritos en la calle, lo que fueron la persecuta, el bullying, todo ese tipo de cosas, nunca me lo imaginé. Yo creí, no sé si porque yo no me di la incidencia de mi personalidad o de mi popularidad o de la dimensión en la que yo estaba desde el punto de vista del conocimiento de la gente a través de los medios de comunicación. No tengo la menor idea. Yo lo que sé es que yo di el paso totalmente consciente, pero nunca me imaginé, nunca evalué lo que iba a venir después. Y lo que vino después fue, ¿no? Había que bancárselo, ¿eh? ¿Quién fue él o la gestora de todo esto, ¿no? O sea, me imagino, vos siempre tuviste, yo qué sé, de mirando afuera, ¿no? Había como una amistad con la Calle Pou, había como una amistad con Beatriz Argimón, pero ¿quién del Partido Nacional fue el que se acercó y te empezó a convencer para dar el paso a la política? Bueno, nombraste dos. Y sí, fueron ellos dos, pero fundamentalmente en combinación fue Beatriz la que llevó la cosa cantante para que yo pasara a figurar dentro de eso. Y en aquel momento el presidente del Partido Nacional, que era Iturralde, que conocía yo hacía muchísimos años, Iturralde por un lado, pero fue Beatriz. Beatriz indudablemente, conjuntamente con Luis detrás, fueron los que dijeron basta con la pavada, organizate, venite y establecete. Y yo lo acepté porque tenía ganas. Porque también si yo no hubiera tenido ganas no lo aceptaba tampoco. Ahora, te voy a decir una cosa. Lo mío fue totalmente asordinado al lado de lo que está pasando ahora con todos los comunicadores que se están pasando de un lado para el otro. Blanca, Lluvia de estrellas, es una cosa de locos. Me parece genial, vamos a empezar por ahí, ¿eh? Adelante con los faroles, me parece estupendo. Es preferible saber en qué lado estás parado que estar haciendo conjeturas. Agarraste por poca cosa, tendrías que haber dicho poneme en el segundo lugar de la 404, ¿no? Agarraste presidencia de la Comisión de Cultura, tendrías que haber agarrado banca. No, pero pero no había, en ese momento no estábamos pensando en las elecciones, estábamos pensando en un trabajo sistemático del partido, de la inserción del partido en el manejo en la forma cultural. El partido tenía que dar una señal importante con respecto a que la cultura es un hecho de crecimiento, que la cultura es formadora, que la cultura es trabajar la identidad nacional, que la cultura es generadora de empleo, que la cultura es una industria, que la cultura es transversal, que todos tenemos derecho derecho a tener acceso a la cultura, que es un derecho universal. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que teníamos que trabajar y lo que tenemos que trabajar. Después surge el que, además de la presidencia de la Comisión de Cultura, Álvaro Delgado me quiere como coordinador de la parte de cultura del partido, de su fracción. Y después surge que soy el coordinador general de la parte de cultura del programa único del Partido Nacional. Entonces, es decir, me di cuenta que además todas las distintas fracciones del partido estaban sintonizando exactamente por el mismo camino, que teníamos que unir, y me parece fantástico que todos pensemos y hayamos llegado ¿cómo te voy a decir?, al centro de que la cultura es un objeto catalizador de crecimiento y de expansión, y que la cultura abre puertas y vende imagen de país, todo ese tipo de cosas. Así que estoy contento del trabajo.
Fue un trabajo muy, muy intenso y sigue siendo un trabajo muy intenso. Vos cuando te pasaste, una de las cosas que dijiste es que ibas a dar la batalla cultural, ¿no? Sí, Y viste que es todo un tema, ¿no? O sea, la sí. famosa batalla cultural entre derecha e izquierda, liberalismo, Seguro, socialismo. porque lo que pasa es que nosotros hemos estado durmiendo sobre las tradiciones y no nos hemos dado cuenta que dejamos que avanzara ese discurso de que la cultura es de izquierda o no es cultura. Y la cultura es pluralista. Es decir, yo nunca le he pedido a Elena Suasti, nunca le pedí que me dijera de dónde venía, de dónde. Sé que era blanca, pero a Dades Fer, que era una de mis amigas del alma y una hermana y una mujer con la que yo me unió toda la vida la amistad, yo sabía que era una mujer de izquierdas. ¿Y qué tiene que ver eso? Ella aportó de una forma, China aportó de otra forma, Elena aportó de otra forma, Candó aportó de otra forma. A Candó no lo conocía nadie en el país. A partir del Río de Libertad, ahí directamente se dieron cuenta quién era Candó. Pero lo siguen, hay generaciones que piensan que Candó es el que dio el discurso y no saben que fue uno de los primeros actores de la Comedia Nacional durante muchos años. Es decir, yo creo que los partidos históricos, a pesar de que tuvieron una incidencia muy grande en el crecimiento de la cultura y la formación de los estamentos culturales que hacen al país, desde la enseñanza hasta pasando por la universidad y después la creación de los distintos movimientos teatrales, culturales, musicales, de un montón de cosas, es decir, después se durmieron sobre los laureles y dejaron que la izquierda, con mucha habilidad, yo los aplaudo, me parecen brillantes, hayan utilizado como plataforma de penetración a la cultura. Bueno, no es nuevo y tampoco es muy viejo, pero el Foro de San Pablo lo que dice es que hay que penetrar en todos los niveles, desde el deporte hasta la universidad, la cultura, la docencia. Entonces ellos hicieron ese trabajo fantástico y lo lograron. Y agarraron además generaciones que vivieron bajo dictadura y que de la noche a la mañana tuvimos una salida democrática y que el oído, tiqui, 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 la gotita de agua, bueno, no les dio posibilidades de escuchar. Porque yo me crié en una sociedad pluralista. En mi casa se hacían mesas donde había gente del Partido Comunista, judíos, alemanes, italianos, franceses, uruguayos, unos del Partido Nacional, otros del Partido Colorado, otros del PDC. Es decir, y no había ningún problema, todos se convivían y habíamos que encontrar el centro para la creación y la formación de lo que somos como país. Pero después parecería que es nada más que o estás conmigo o sos mi enemigo, y eso no es. Entonces yo lo que quiero sí es dar la batalla, esa batalla de decirle a la gente fundamentalmente, bueno, no escuchen solamente un lado, la cultura fue formada entre todos, absolutamente. Juana de América, yo no sé a qué partido pertenecía. Es decir, Onetti sí sé, Benedetti sí sé, pero ¿por qué? Porque Onetti, Benedetti, Idea Vilariño y la generación del 45 fueron la bisagra que en definitiva empezó el trabajo donde la influencia de las políticas de izquierda influenciaron también en el desarrollo de la cultura nacional. ¿Por qué pensás que hoy mirás el panorama cultural y te diría que, no te digo casi la unanimidad, ¿no? Porque sería muy cruel, pero ponele el 90% de los artistas más reconocidos Sí, son de izquierda. izquierda. Sí. ¿Por qué se da eso? Bueno, se da primero porque la izquierda ha tenido una actividad intensa en la convocatoria y en la defensa, ha tomado como banderas. A partir de que se cae el muro de Berlín, a partir de que se cae la ideología de izquierda, no que se cae definitivamente, la izquierda tiene que transformarse. Y dejó de hablar de la plusvalía y de las clases sociales y de todo un montón de cosas para empezar a hablar de los derechos humanos. Y se arroba, de alguna forma, la defensa de los derechos humanos, sean desde el punto de vista político y sean desde el punto de vista cultural. Y entonces hay un montón de gente que, es decir, les ha creído y no se ha dado cuenta que han sido manipulados desde ese ámbito. Bueno, los movimientos, por ejemplo, LGBT+, es decir, y existieron durante mucho tiempo y no tenían una actividad partidaria. A partir de los gobiernos de izquierda que utiliza a todos los movimientos LGBT+, de alguna forma lo partidiza y entonces te pueden hoy gritar, como me gritaron a mí, sos una basura porque vos gracias al Frente Amplio te casaste. Y yo no me casé gracias al Frente Amplio.
Me casé gracias a que los movimientos trabajaron inteligentemente durante mucho tiempo y encontraron en la izquierda que les prestó el oído y no se dieron cuenta que los utilizó para, de alguna forma, ven, yo soy bueno, mirá qué bueno. Mirá qué bueno, te doy la posibilidad de por lo que vos estabas luchando. Ahora, ¿la sociedad cambió? ¿No te utilizaron nada más que como escarapela? ¿La gente te respeta? Yo no quiero que me toleren, yo quiero que me respeten. Y entonces los cambios culturales, las leyes bienvenidas sean, pero las leyes tienen que tener también, no solamente estar escrito en un papelito, sino que tienen que tener efectividad a través de la penetración en la masa cultural para que directamente la sociedad cambie. Entonces no, eso no ha sucedido. Pero a mí no me gusta, por ejemplo, en este mes que estamos viviendo, el mes de la diversidad, vos me decís, bueno, mes de la diversidad, y todavía tenemos que seguir luchando por un montón de cosas. Porque la ley trans, magnífica ley, toda estupenda, yo firmé para la ley trans, como apoyé la ley del matrimonio igualitario, y que estoy parado en la vereda de enfrente. Porque ahora parece que la ley tiene la patente de que esas dos leyes van con la administración del Frente Amplio, en una sociedad pluralista, con votos no solamente de la izquierda, sino también algunos de los partidos históricos. Y eso hay que aceptarlo. Y basta con la estupidez de ponerse el poncho de que todo pasa por el lado de la izquierda y no ser tan negados de darnos cuenta que estudiemos un poco de la transición política, cómo la izquierda penetró a través de haber perdido sus grandes banderas, a través de la defensa de los derechos humanos, como ahora, por ejemplo, la izquierda internacional detrás de la reacción antisionista. ¿O qué? ¿Son quiénes los que están en las reacciones antisionistas? Si no, miremos lo que pasó el día, que tiene que ser una fiesta, porque el Día de la Mujer es una fiesta, se conmemora eso, y el avance en la obtención de los derechos y lo transforman en una cosa partidaria que es una porquería. Te metiste con mucho tema, ¿no? Vamos a ir desgranando porque cada uno de esos es un titular. Lo de que los movimientos LGBT fueron usados por la izquierda, ¿no? Eso se dejaron usar. Se dejaron usar. Es una cosa que vos has dicho, ¿no? Y lo sigo diciendo. Claro, pero vos... ¿Y por qué los movimientos aceptaron la politización partidaria de eso? Yo creo que ahí vos hay una conexión evidente, ¿no? Entre la izquierda y el movimiento LGBT, particularmente acá en Uruguay, ¿no? Pero en el mundo en general, ¿no? En el mundo en general no. Bueno, yo qué sé, No. pensás en Estados Unidos... Pensás en el Partido Demócrata como el partido capaz más gay friendly, aliado, preocupado por las personas trans, no en los republicanos. Pensás en Europa, las derechas y las extremas derechas, por lo general, las cuestiones de género y de diversidad sexual no están en su agenda mayormente, ¿no? No, eso es cierto, sí, pero lo que pasa es que no podés hablar y decir que el Partido Republicano es un partido de izquierda. No, de derecha. Quiero decir, de derecha, que el demócrata es un partido de izquierda. Claro, capaz era una agenda como más de liberal, clásica, ¿no? De bueno, no me meto en la vida de los demás. Seguro, pero es un partido más amplio, es un partido más liberal. Es decir, no me vas a comparar la izquierda europea con la izquierda latinoamericana. No, tiene mil diferencias. Mil diferencias. Entonces, hay que empezar a ver las cosas un poco con los cristales. Yo creo que necesitamos tener una mayor información para hacer análisis un poco más profundos. Igual a dónde iba, Sí, dale. Iba por este lado, ¿no? Yo que sé, hablemos del caso uruguayo, ¿no? Vos mirás cuándo se dieron los avances para los movimientos LGBT y fueron capitaneados por el Frente Amplio. Pero sí, pero con votos de otros. Pero yo no te lo también, niego, ¿no? eso. Pero ¿qué te como dije? que es un matrimonio de conveniencia. Pero eso te ¿qué quiero te decir. dije yo? ¿Qué te dije yo al principio? Te dije en la conversación, la izquierda al perder absolutamente parte de sus grandes, sin motivos de discusión y de penetración, la plusvalía, la clase social, la plusvalía, el trabajo, empezó a tener una agenda de derechos y se arrobó para sí misma la defensa de los derechos de los grupos LGBT, de los derechos humanos, de todo un montón de cosas. Sí, la racialización también. Exacto. La agenda que le dicen de identidad. De identidad, exactamente. Y, claro, pero lo que yo te digo es... Ahora, los movimientos de un matrimonio necesarios, como vos dijiste, se utilizaron mutuamente. Pero el otro problema es que parte de los militantes en los distintos movimientos se comieron la pastilla. Y si o sos de izquierda o no sos militante. O sos de izquierda o no podés no defender los derechos humanos. O sos de izquierda o no te interesa la pobreza. O sos de izquierda o no tenés sensibilidad. O sos de izquierda, déjate joder.
Es una simplificación, obvio, esa. Pero obvia, pero que se hace. Se hace. Ah. Vamos a un ejemplo concreto, ¿no? Vos tiraste el tuyo, ¿no? Diciendo, bueno, me dicen, vos te casaste gracias al Frente Amplio y sos del Partido Nacional. Sí. La calle Pou, ¿no? Sí. Una persona que no acompañó el matrimonio No, igualitario. ¿por qué? Él tenía está bueno explicarlo, él tenía una postura, a mi juicio, bastante infantil, que era, bueno, matrimonio no, unión civil sí, matrimonio es Bueno, heterosexualidad, es mater, la matriz, No sé, ponele unión civil. A mí me gusta lo de matrimonio, no me molesta ni nada por el estilo. Primero, porque después viene un montón de disquisiciones. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? En la morbosa sensibilidad de la gente, según Mafalda, toda esa cabeza, esas cabecitas medias, se preguntan todo eso. Es preferible, cuando te casás, es cónyuge. No es. Entonces, si sos cónyuge, puedes perfectamente tener una unión civil. Él tenía esa posición, pero también pidió disculpas, y lo pidió en mi programa de televisión, pidió disculpas en plena campaña, después de la campaña, en mi programa de radio, en mi programa de televisión, y lo dijo. Hablemos de eso, ¿cómo fue el diálogo ahí? Porque vos, o sea, blanco, ¿no? Nada, yo le pregunté directamente. Tuviste a la calle Pou que no porque- apoyó y después le tuviste que hacer notas incluso, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. cómo fue esa relación? Pero nada más, yo fui directamente en una conversación, en un programa, y le pregunté, ¿por qué no votaste? Y se terminó la historia. Y él me dio las explicaciones, y yo, ¿por qué se le tengo que cuestionar? Pero también, después que me dio la explicación que acabas de dar tú, me dijo, hoy viéndola de lejos, me equivoqué. Un gran evento fue tu casamiento, ¿no? Sí. Muy mediático todo. Sí. Tuvo un matiz político, ¿no? Totalmente. Porque fue la calle, Sí. estaba Pedro Bordaberry, Verónica Sí. Alonso, gente que no votó el matrimonio igualitario. Sí. Mucha gente decía, mira, estos son unos hipócritas, no votan en el matrimonio igualitario. Pero a mi casamiento fueron como amigos. A ¿Qué eso tiene iba. que ver una cosa con la otra? Claro, no apoyaste- ¿Quién es? no Estaba, apoyaste el Julio derecho- estaba Julio María Sanguinetti, Claro, estaba María Julia Muñoz, estaba Mónica Xavier, estaba... Entonces, eran gente que con lo que uno tenía una relación de amistad. No estaban porque unos eran del Frente, otros eran del Partido Independiente y otros eran blancos o colorados. Claro, pero para mí el argumento ahí es... Pero el simplismo de ese análisis, no. Bueno, para mí le pongo un matiz a ese análisis, ¿no? Es verdad que es medio simplista, pero para mí hay un argumento sólido, que es, ¿Qué? vos no votaste para que un amigo tuyo tuviera el derecho a casarse y después vas a casamiento. Pero si después te arrepentís. Además, a mí no me preocupaba si votó o no votó. Le dan más por el pito que lo que el pito vale. Déjense de pavadas con esa historia. El matrimonio salió con los votos de unos y los no votos de otros, pero salió. Es una ley que no tiene ninguna identidad partidaria. Es una ley. Las leyes en este país no son ni blancas, ni coloradas, ni frente amplistas. Son leyes. No le ponen el sello. Son de todos. Una Son vez de que se todos, aprueban. exactamente. Entonces, yo invité al amigo. No invité al político que votó o no votó la ley del matrimonio igualitario. Basta, por favor. La quieren complicar de cualquier forma. Y yo creo que la vida es mucho más simple. ¿Pensás que ese proceso, hablando contigo, con tu casamiento, etcétera, contribuyó a que la calle cambiara de opinión y te dijera después, hoy si volviera para atrás la voto? ¿Pensás que como que le abrió un poco la cabeza, por decirlo de alguna forma? Yo creo que él se dio cuenta que tenía que salir de esa cabeza que tenía y ha dado muestras de una evolución desde el punto de vista del pensamiento en lo que significa para él la democracia, el gobernar. Ha sido una sorpresa Luis como estadista, y ha sido un estadista fantástico, un gobernador, un presidente excepcional, y yo creo que evolucionó, creo que se dio cuenta que en aquel momento, siendo diputado, no votó porque su cabeza respondía. El hombre es el hombre y sus circunstancias. El ser humano es el ser humano y sus circunstancias. En aquel momento él consideró que no. ¿Por qué? Por esa cosa semántica. Y bueno, el peso de eso le impidió ver un poco más allá. Y después pidió disculpas. Viste que en la coalición, sé que en un momento barajé hacer algo con respecto al matrimonio igualitario, si iba a escribir alguna cosa, y me fui a ver los votos y la fundamentación, Sí. ¿no? Y
particularmente a los que hoy están en la coalición, para ver a ver cómo había sido la cuestión, ¿no? Sí, Blancos tuviste, por ejemplo, a Jorge Larrañaga, Sí. fallecido, que lo votó. gran amigo. Luis Alberto Heber, que hizo un discurso muy interesante que iba por el lado como más liberal, al estilo de que el Estado no puede definir quién se puede casar y quién no, eso depende de cada persona. Gran amigo. Fue como para el lado más, si querés, terrorista, ¿no? Sí. Más liberal, vino por esa pata. Y uno que votó también fue Gustavo Penadez, Sí. que hizo un discurso muy encendido sobre la empatía, bueno, no jugar a las personas, etcétera. ¿Cómo te cayó el caso Penadez, ¿no? Porque viste que él en un momento da un discurso donde dice, bueno, todos sabían de mi condición sexual, etcétera. Y quedó como la sensación de que él un poco se escudó, o que usó esa identidad un poco como para escudarse de las acusaciones que tenía. Yo no tuve nunca una relación de amistad con Penades, para empezar por ahí. Era una persona que estaba dentro del partido, era un senador considerado por la oposición como un gran negociador y un senador de prestigio. Con el que se podía conversar. Con El el que Frente se Amplio podía lo tenía conversar, como sí. interlocutor. El Frente Amplio lo tenía como el gran interlocutor. Hay que reconocerle su capacidad política, su capacidad de negociación y la carrera que hizo en un país bastante pacato y que si todo el mundo sabía que él era una persona gay, directamente se lo bancaron en silencio. Lo que yo creo que nadie sabía es lo que después se destapa. Es decir, una cosa es ser una persona gay, una persona homosexual, vivir tu sexualidad plenamente, y otra cosa es la explotación. Y menores. Esas son dos cosas que son totalmente diferentes. Y hay que ir con muchísimo cuidado y con el pie bien, bueno, paso a paso, observando cuáles son los pasos de la justicia. Hay muchísimos errores que él ha cometido con respecto a esa trama del lado de atrás. Hay muchísimos errores con respecto a las declaraciones de unos y las declaraciones de otros. Yo soy expectante y creo en el poder de la justicia de este país. Yo no estoy de acuerdo ni con la corrupción, ni con los menores, ni con la explotación. Yo creo que cada uno puede vivir sexualmente con libertad sin meterse en esas líneas que son nefastas. Bueno, vos lo mencionaste ahora un poco, ¿no? Pero viste que tuviste las primeras reacciones de Heber y de la calle que fueron en apoyo a Penadez, ¿no? Al principio. ¿Y eso cómo lo viste? Porque tenés Eso una, es porque tenés una dimensión... cerraron filas. Exactamente. Cerraron filas detrás de un político y porque yo creo que en definitiva ni uno ni otro tenían la información que después se destapa, que es una olla de grillos y de cosa complicada y dolorosa y angustiante y no aceptable. Entonces, es decir, yo creo que ahí cerraron filas, como cuando cierran filas otro tipo de políticos frente a distintos hechos de corrupción o de lo que fuere. Cuando pasó el caso Sendik, cerraron filas, porque todo el mundo ahora se golpea y le dicen, los blancos salieron a defenderlo, y cuando pasó lo de Sendik, ¿no salieron las autoridades a defenderlo? ¿Después le pidieron la renuncia? No, después negociaron la renuncia, que es otra cosa diferente en un congreso del Frente Amplio. No me vengan con palabras, no me cambien las palabras y los sentidos. Pero bueno, es natural en un mundo de la política estar en el tira y afloje, es natural. Parecería que ahora estamos descubriendo recién ahora, con los años que tenemos de democracia y con los años que tenemos de ejercicio, recién ahora que se pelean por los lugares en las listas, que se negocian todo un montón de cosas, que los políticos hacen un montón de cosas para la escarapela peleándose frente a los micrófonos y después salen abrazándose, caminando juntos por el Palacio Legislativo. Toda la vida pasó eso. ¿O es ahora nuevo? Pero parece que nosotros, el público y la prensa, recién descubrimos ese tipo de cosas. Y no es así. Quiere decir que o estuvimos con los ojos vendados o no teníamos un buen manejo de la información. Y que el manejo político de las relaciones humanas... En este país, si vos no tenías una tarjeta de un político, no tenías teléfono. Estoy hablando de qué, de cuando yo era un niño. Entonces no me vengan con cosas raras. ¿Cuál era? ¿Eso era tráfico de influencia? Sí, era tráfico de influencia. Y estaba aceptado por todos. Y todos iban a los clubes políticos para conseguir aquel que le diera la tarjetita para conseguir el teléfono. Del Frente Amplio siempre te dicen, nosotros vinimos a cambiar eso, ¿no? Se acabó la tarjeta, podés tener teléfono tranquilo.
¿Qué opinás de ese discurso? El que te dice, el Frente Amplista que te dice, mirá lo que hacen los blancos en el interior, ¿no? Que tiene un nivel de clientelismo fuertísimo, designaciones directas. ¿Y el Frente Amplio no tuvo clientelismo? El Frente Amplio Vos le respondés y ustedes no tienen tampoco. pero el Frente Amplio, un grupo político que además es diverso, pluralista, vino para cambiar todo lo que hacía la vieja política. Entonces, ellos llegaron al poder, gobernaron 15 años, hicieron exactamente lo mismo que la vieja política. Exactamente lo mismo que la vieja política. Y utilizaron al Estado, al aparato del Estado, para consolidar su penetración en distintas cosas, como por ejemplo la cultura. Entonces, ¿y no es así? ¿Por qué pensás que no se meten? Ahora te metiste de vuelta a la cultura, ¿no? ¿Por qué pensás que los partidos tradicionales no se meten en la cultura? Yo te tiro una teoría y a ver qué te parece, ¿no? Vos tenés distintas líneas. Si yo veo la línea de los blancos en el interior, ponele, es muy evidente que tiene otra relación con el Estado. A veces con vicios jodidos como es el clientelismo, pero le asignan otro rol al Estado. Pero después tenés otro proyecto a veces, que es más liberal, que tiene que ver con esa otra ala del Partido Nacional, que tiende a decir, bueno, como el Estado yo no lo quiero mucho, la cultura, que se manejen los privados. Entonces al final vos tenés una situación en la cual ellos mismos deciden no meterse en la cultura porque consideran que el Estado no debería estar ahí. Eso es un error, porque la cultura es de todos, y la cultura es identitaria, y el país tiene que tener una identidad para sentirse vos que pertenecés a la sociedad. La cultura atraviesa absolutamente todas las clases sociales y tiene que tener la gente, y la gente de bajos recursos y todo lo demás, tiene que tener un trabajo directamente de base para el acceso a la cultura, que primero empieza porque entiendan que la educación forma parte de la cultura, porque también hay una confusión que tenemos que aclarar. La cultura es una gran mesa con diferentes patas, y una de las patas es la educación. Entonces, el acceso a la educación significa el trabajo primario para trabajar la sensibilidad y la cabeza del razonamiento de una persona para que después, es decir, entienda lo que es la cultura. La cultura es la cocina, la cultura es la música, la cultura es el ballet, la cultura es el carnaval, la cultura es todo. Toda manifestación del ser humano que vive en un territorio que geográficamente pertenece y que de alguna forma reacciona y piensa y siente, es cultura. Entonces, tenemos que empezar primero por entender que el país es un país diverso, que tenemos una cultura de fronteras con el Brasil, y entonces el montevideano, que se sienta como si tuviera en la cabeza del podio, dice que el carnaval de Artigas, el de Melo y el del... no es carnaval porque no tiene la murga montevideana. Y eso es mentira. ¿Por qué? El grave problema es que no acepta la cultura de frontera. Y el litoral tiene otra forma de expresarse, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una influencia de la República Argentina. Porque somos un país diverso y abierto, y eso es cultura. Eso es la cultura. Vos sabés que es interesante lo que planteás, porque, a ver, si pensás en el Frente Amplio, podés pensar, por ejemplo, traer a Julio Boca, la revalorización del ballet. Sí. Ellos te hablan mucho también del Teatro Solís, ponerle Sí. la restauración del Teatro Solís. Tenés los centros MEC con cosas cuestionables, luces y sombras, de a ver qué tanto sirvió o no. Los centros MEC eran un comité de base distribuido en el país entero. Yo te digo cuál es lo que ellos... No me vengas con esa cosa No, suave. ellos señalan comité de eso. base y nada más. Ellos señalan eso y como... repetían... sí, ellos señalan eso. Como si- Sí, pero y el dinero que corrió con todo eso. ¿Cuál es para vos el gran proyecto cultural que tuvo este gobierno, por ejemplo? El gran proyecto cultural que tuvo este gobierno le puso el cascabel al gato a la reforma educativa. El gran proyecto cultural que tuvo este gobierno es hacer internacional la cultura con la presencia en los diferentes lugares del mundo. El gran proyecto cultural de este país es reconocer a la cultura como una industria que da fuente de trabajo y que moviliza desde el punto de vista, y crear la agencia cinematográfica, la agencia de cine, de proyecto audiovisual. El gran proyecto cultural de este país es haber, programado como programó y
centralizó el Sodre y lo llevó al resto del país. Es decir, el gran proyecto cultural de este país es haber agarrado distintas acciones desde el punto de vista cultural y sacarlas del macrocefalismo montevideano y recorriendo absolutamente todo el país. La creación de los centros culturales en el interior del país representa no llevando el concepto de cultura montevideana, sino aceptando que cada uno de los departamentos contribuya a la creación de su propia identidad. No es lo mismo Paysandú que Artigas, y no es lo mismo Artigas que Salto, y no es lo mismo Salto que Tacuarembó, y no es lo mismo Tacuarembó que Colonia o que Rocha. Y entonces la aceptación de las diferencias y dándole las posibilidades al desarrollo desde el punto de vista cultural, eso es lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno ha cortado el macrocefalismo montevideano para abrir y dar posibilidades. Y además ha seguido con toda la línea de lo que significan los incentivos, lo que significan los premios nacionales, a nivel de pintura, a nivel de literatura. Todo ha seguido y ha seguido creciendo. Entonces no entiendo por qué piensan que no se hizo nada. Y la reforma educativa, nosotros estábamos teniendo una educación que la pérdida de interés de los alumnos directamente es porque directamente se preguntaban, ¿y para qué sirve esto? Esta cultura enciclopedista que tuvimos en los años 30, 40 y 50, ¿tenía vigencia en hoy, donde hay una combinación entre tecnología y todo lo que el chico que son nacidos digitales, y estábamos hablándole con una cultura enciclopedista de los años 30, 40 y 50? ¿Y el paso significó dar el paso más grande de lo que le permite la pollera? No, el paso significó a correr un riesgo que le lleva directamente a no pensar en los votos, mientras los otros todo lo que hicieron lo hicieron pensando en los votos. Es interesante que pongas a la transformación educativa como algo cultural, ¿no? Porque mucha gente lo ve solamente como algo 100% educativo, ¿no? Pero es que la educación está dentro de la cultura. ¿Es parte de la batalla cultural la transformación educativa para vos? Seguro. Pero y seguro, nosotros tenemos que... Pero no, te dije que la cultura era una mesa con diferentes patas, y una de las patas era la enseñanza. Y la enseñanza tiene que ser acorde al siglo en el que vivimos. Vivimos en el siglo XXI. ¿Qué es lo que necesita el alumno? Necesita estar en contacto con la tecnología, necesita estudiar por competencias, necesita que tenga, lo guíen, necesita trabajar. Hoy, cuando vemos los chicos que con la tecnología se van a Estados Unidos y ganan, ganan con proyectos, eso es el mundo de hoy. No tenemos fronteras, pero sí tenemos fronteras culturales que tenemos que preservar. Y la enseñanza es una cosa, tenemos que saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, si lo único que hacemos es mirar para afuera, no. Entonces la enseñanza tiene todas esas virtudes, todas esas posibilidades. Nadie tiene, todos nacemos sensibles, pero la sensibilidad se trabaja, se corrige, se aumenta. Y todo es, ¿por qué? Porque uno recibe información y esa información la va dicotomizando de tal forma en la personalidad para crear la personalidad del uruguayo. ¿Qué es el uruguayo? ¿Qué siente el uruguayo? Eso es cultura. ¿Cómo ves, por ejemplo, cuando algún referente de la coalición, lo tengo como muy asociado, ponerle a los ediles de Montevideo, ¿no? Sí. Cuando se critica, por ejemplo, ¿por qué la Intendencia de Montevideo tiene un canal como TV Ciudad, ¿no? La respuesta muchas veces de la Intendencia, bueno, porque esto es una estrategia, hay que tener un canal público, esto es cultura, es comunicación. Otros te dicen, con plata pública, ese tipo de cosas, no. Si quieren abrir un canal, que lo hagan vía privada. Ese tipo de críticas, ¿cómo la ves? El grave problema radica en esto. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación y Cultura que en un momento dado tenía las radios, tenía además el canal, el Sodre, y había un organigrama y una cabeza en la cual ese canal, que es el único que llega directo a todo el país, es decir, fue creciendo, mejorando, había estado muy atrasado, después directamente recién empezó a tener mejoras, inversiones, y ese canal es el que cumple con la misión de abrir las compuertas en todo el país para dar la cultura, para informar, para de alguna forma posicionar lo que somos como país. La Intendencia Municipal de Montevideo, a través de los 35 años de gobierno frente amplista, es decir, ha creado otro micromundo, que es el de la Intendencia. La Intendencia, antes de los gobiernos frente amplista, nunca necesitó tener un canal de televisión. Pero con la cabeza de la competencia de crear una situación de penetración en la gente, crea ese canal de televisión, que yo lo vi crecer.
y vi cómo el señor Cacho Bañasco lo dirigió, que fue el primer director que eligió Marta Ponce de León, y cómo Lil Bettina Chuy hacía la visita de los museos y todo un montón de cosas. Yo lo vi. Entonces, ¿es necesario ese canal de televisión? ¿Para quién está ese canal de televisión? ¿Cuáles son las razones por las cuales nace ese canal de televisión si no es una vía de penetración de manejo ideológico a través de un gobierno municipal que no es necesario que exista un canal de televisión? Porque los uruguayos, entre todos, pagamos el Canal 5. Y el Canal 5 tiene historia desde que nace hasta ahora. Entonces yo me pregunto, ¿es necesario? Pero fíjate tú que además 15 años de gobierno Frente Amplista y igual siguieron adelante con el canal de la Intendencia. Porque es lo mismo, hay un montón de cosas que la Intendencia de Montevideo no tendría por qué tener, pero sin embargo las tiene. ¿Por qué? Porque dicen que entonces los servicios de Montevideo no están distribuidos en las clases más bajas, en los quintiles más bajos. Entonces la Intendencia tiene policlínicas, la Intendencia tiene esto, la Intendencia tiene otro. Es un segundo gobierno la Intendencia, multiplicando y haciendo multiplicidad de los distintos servicios que el Estado General tiene. ¿O no se dieron cuenta? ¿Y no es un poco la misma lógica del que te diría por qué las intendencias del interior? Es diferente, son independientes, al igual que la de Montevideo. Claro. Por eso hacen lo que hacen. Son independientes. Claro, pero ¿por qué con mi plata, gastan en un festival X de cultura? Y sí, eso es cierto, pero lo que pasa es que como las intendencias del interior o hacían eso o no recibían nada, porque el macrocefalismo montevideano impedía que llegaran las cosas. Pero ¿por qué yo lo veo y no lo ven los demás? ¿Cuándo? Es decir, si acá no iba subvencionado, si no empezaba a través de los centros MEC la subvención para poder llegar con las murgas, esto y lo otro, y hacer la gira por el interior, nadie iba al interior. Esa es la realidad. Es decir, ¿por qué? Es decir, las intendencias hacen el Festival del Olimar, el otro Festival de la otra cosa, el otro Festival de la torta frita, el otro Festival del guiso, el otro... Bueno, me parece genial, porque defienden sus orígenes culturales. Entonces, ¿pero por qué nacieron? Nacieron por la necesidad urgente de marcar una presencia en una geografía que si ellos no marcaban la presencia, no existían, porque Montevideo le daba la espalda. Hay una cuestión ahí de fondo que capaz que es hasta más filosófica, ¿no? ¿Cuál? Que es por qué la cultura nacional. Sí. Y te lo llevo a este lado, ¿no? Vos vas a una librería y te vas a comprar un libro. Y yo capaz que lo que quiero es leerme un libro de un autor extranjero. O sea, ¿por qué darle más pelota a un autor uruguayo, ¿no? ¿Por qué la intendencia? ¿Por qué vamos a la gastronomía, ¿no? Yo quiero ir a mí me gusta el sushi. ¿Por qué tiene que haber un festival del choripán? ¿Porque es uruguayo para defender el choripán? O sea, ¿por qué hay que defender la cultura de un país específico con mi plata si yo lo que quiero es decidir por mi... Capaz que lo que quiero ver es una serie de Netflix, no quiero ver una serie uruguaya. Vos podés ver Netflix en vez de ver la serie uruguaya porque tenés libertad. Así que directamente. Y el Estado con mi plata banca una cosa y no otra. El Estado tiene la obligación de construir ciudadanía. Y en la construcción de la ciudadanía están los hechos culturales. Si no, no sos nadie. Entonces, el Estado es de todos. Y gobierne quien gobierne, tiene que trabajar para todos. Y tiene que tener en la cabeza algo que es fundamental. Y es construir ciudadanía, identidad. Si no, ¿qué somos? ¿Vos naciste de gajo? No. Venís de una familia. ¿El país nació de gajo? Bueno, puede ser, se desprendió de la República Argentina, pero al obtener la independencia tuvo que empezar a construir su propia identidad. Entonces, el Estado tiene la obligación de mantener, hacer crecer esa identidad. Entonces, cada uno de los gobiernos municipales, más el gobierno del país, tienen la obligación de construir identidad. Y eso que construyen tiene que la obligación de tener la accesibilidad de todo el mundo, desde los quintines más bajos hasta los más altos, al mundo de las expresiones culturales de los congéneres, de los ciudadanos uruguayos, que es lo que hacen a la identidad. ¿Qué nos define en el mundo de la literatura? En el mundo para tener los premios que tenemos, Cervantes y todo lo demás. Onetti, o Circe Maya, o Idea Vilariño, o absolutamente todos los grandes de la generación del 45. Bueno, eso es construcción de ciudadanía.
Pero esa gente tuvo la oportunidad de estudiar, de trabajar y de trascender a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tuvieron un sistema que los apoyó. Esa es la pata nacionalista del Partido Nacional. Ahí es donde el Partido Nacional muestra más nacionalismo que la parte liberal, ¿no? Y vos hablaste de que hay que meterle más en la cultura, ¿no? Sí. Una crítica que vos le harías, digamos, a los partidos tradicionales es que se metieron un poco con la cultura. ¿Qué crítica le harías a este gobierno, ¿no? De estos 5 años? ¿Qué cosa decís? Acá me parece que hubo un error. Yo creo que este gobierno quedó en el debe el tema de la seguridad. Hizo todo, absolutamente todo lo posible. Fue una lástima desde todo punto de vista que Larrañaga falleciera, pero directamente creo que hizo esfuerzos enormes, combate al narcotráfico, es decir, cierra bocas, descendieron un montón de los hurtos, el abigeato, entonces descendió. Bueno, pero no podés meter un policía en la casa de todo el mundo. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que el aumento de los asesinatos no solamente son por el narcotráfico, sino también son por el femicidio y también son por problemas de diferencias familiares, y que la mayor cantidad de violaciones a menores, a mujeres y lo demás se da dentro del ámbito familiar. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para prevenir ese tipo de cosas? Entonces es muy difícil. Creo que está en el debe, pero también creo que en el debe está la seguridad, pero como está en el debe la seguridad, también digo de que heredamos el debe también del gobierno anterior, y así fuimos de debe en debe, de debe en debe, y tenemos que lograr una política de Estado con respecto a la seguridad. Y capaz que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, no tenemos que ser tan punitivos y tenemos que de alguna forma tratar por todos los medios de pensar que aquellos que están en las cárceles tienen una posibilidad de recuperación, y entonces los trabajos del MIDES han sido muy interesantes en combinación con la ANEP y con la Universidad de la República, y todo ese tipo de cosas de trabajo de campo, creo que hay que empezar a hacerlo. Y creo que de una vez por todas tenemos que entender, los políticos tienen que entender que eso tiene que ser una política de Estado por encima de la bandería política del que gobierna. Y entonces, pero no nos ponemos de acuerdo para nombrar un fiscal de corte, no nos ponemos de acuerdo, te convocan para hacer una política de Estado con respecto en el Ministerio del Interior, y directamente el Frente Amplio no acepta y pone palos en la rueda, no acompaña las políticas. Entonces, si estamos jugando al gato y al ratón, no podemos entonces entendernos. Hablame un poquito de Delgado, vos que estás en su equipo, ¿no? Viste que, por un lado, era el candidato cantado de los blancos, candidato cantado de la coalición eventualmente. A mí me parece eso, o sea, Andrés Ojeda, gran persona, buen candidato, todo indica que va a ser Álvaro Delgado, ¿no? Eventualmente, si hay balotaje, va a terminar siendo él. Viste que tiene un peso sobre sus hombros, que es la administración de la calle y la figura de la calle, ¿no? La línea de esta campaña es reelegir un buen gobierno, ¿no? Y claro, la percepción de mucha gente, vos me imagino lo hablarás con gente en la cotidiana, que te dicen, claro, la calle tiene un nivel de aceptación popular, un carisma, ¿viste? Que Delgado todavía no tiene. Hablamos un poquito de la calle y ese tema de si la calle está a la altura, perdón, si Delgado está a la altura de la calle. Primero y antes que nada, la calle es la calle y Delgado es Delgado. A mí esa historia de las comparaciones no me gustan. Es decir, Luis Lacalle Pou es Luis Lacalle Pou, marcó un estilo presidencial, marcó una forma de conducir el barco excepcional que lo ha distinguido en el concierto latinoamericano. Es uno de los presidentes más reconocidos de América Latina y del mundo, y tuvo una demostración de su estatura como estadista de una forma excepcional, con un carisma único, y llega al final de su mandato con una popularidad increíble. Eso es la calle. El señor Delgado es un administrador excepcional, es un político de raza, es un hombre que se está construyendo a sí mismo en forma permanente, que no tiene nada que ver con la calle Pou. Esa historia de que es del riñón, no, comparado al Delgado con... No. Nadie se le ocurrió comparar a Tabaré con Mujica. Nadie se le ocurrió a comparar a uno y al otro. Los votaron por sus diferentes personalidades. Bueno, escuchen, vean, observen. Esa historia de que reelegimos el gobierno es porque lo que estamos reeligiendo es el modelo de país.
Pero quien va a gobernar le va a poner su propia impronta, porque Delgado es un hombre que ha trabajado, primero ha estado dentro de las administraciones anteriores, ha trabajado en distintos ministerios, ha sido diputado, fue secretario de la Presidencia de la República, ha estado en los peores y los mejores momentos de esta administración y trabajó durante muchísimos años, milita desde los 18 años, así que demos también la oportunidad al líder político. Un líder se construye, unos dicen que se nace y que se va perfeccionando, otros creen que directamente un líder se va construyendo. Yo creo en Delgado. Delgado es un tipo ecuánime, inteligente, sereno, es decir, pero con una pasión que lo consume por dentro y que la demuestra en una intensidad de trabajo y un compromiso para con la gente. Y entonces el compromiso, cuando él presentó el programa de gobierno, dijo, este es mi compromiso para con todos. Y yo lo veo comprometido con la realidad que le toca adelante. La otra vuelta estuvo Fito Garcés acá. Sí, lo vi. Bueno, un concepto que él decía era que le parecía que Delgado hace tiempo está convencido de que hay que ir más hacia la izquierda, ¿no? De que el Partido Nacional tiene que ir más hacia el centro, bueno, más hacia la izquierda. ¿Vos compartís eso? Sí, yo comparto eso. Yo creo que Delgado lo que está convencido es que el partido tiene que dejar los extremos para pasar a el centro, más de centro. Y está muy bien. El partido, él quiere la renovación del partido con una renovación más amplia, dejar de ser tan rígidos para pasar a ser un lugar de encuentro de distintas visiones, unas más en el centro, otras más hacia la izquierda, otras más hacia la derecha, pero tener propia identidad. Creo que lo que él busca es la modernización del partido. No que sea de izquierda o de derecha. Estoy harto, pero harto de la de izquierda y la derecha, porque las izquierdas y las derechas están estigmatizando un montón de cosas. Además se cayeron a pedazos, así que dejémonos de joder con eso. Tenemos que ir caminando y teniendo la capacidad de recibir a la gente, aquellos que comparten un mismo ideal, un mismo camino y buscan el mismo fin, que es el bienestar de la gente. ¿Qué te pareció la conformación de la fórmula con Ripoll, no? Porque la noche que lo anunció, abucheos, silbidos, ¿no? Mucha incertidumbre. Los blancos te cuentan que pasaron por distintas fases, ¿no? Calentura, después entenderlo, después salir a militarlo. Y una de las explicaciones de por qué Ripoll es esa que decías. De intentar buscar... la modernización del partido. Que no ¿Por vaya... qué el Partido Nacional no puede aceptar a una persona como Ripoll? ¿Por qué el Partido Nacional no puede convocar y ella además se fue acercando poco a poco al partido y directamente no puede llegar a la posición en la que está? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tiene derecho a modificar su manera de sentir y de pensar y no tiene posibilidad. ¿Por qué no le podemos dar la posibilidad de que ella aporte un montón de cosas modernas, inteligentes y una visión totalmente diferente o capaz que dormida dentro del mundo del Partido Nacional? A mí me parece que la elección de Ripoll obedece a una estrategia política y obedece a la estrategia de la modernización del partido y la apertura de acá, pero real. Y eso es muy importante. Y Ripoll además es una señora que desarrolla una tarea excepcional, como ya lo he dicho en otras oportunidades, es una mujer que se ha construido a sí misma, que sabe, porque viene del riñón de otro montón de situaciones, ese riñón la apuñaló, ese riñón la radió, ese riñón le hizo la vida imposible y ella encontró en otro lugar, como otros. El Frente Amplio está formado por gente que vino de otros partidos, porque la Negra Roballo ¿de dónde salió? Porque Michelini ¿de dónde salió? Porque parecería, se olvidan de la propia historia. Es una cosa que no termino de entender. ¿De dónde salió Batalla? ¿De dónde salió Nino Noboa? Pero por favor, dejémonos de pavadas. ¿Por qué no puede, si el Frente pudo aceptar y convocó a eso y se tuvo que comer aquella frase de que era una colcha de retazos, porque todos venían de diferentes lugares, ¿por qué el partido no puede aceptar a Ripoll? ¿Vos dirías que el Partido Nacional tiene que ser una colcha de retazos? No. Porque no es una colcha de retazos, porque no fue el Frente una colcha de retazos, porque el Frente fue una formación que convocó
con su manera de sentir y de vivir a un montón de gente que capaz que estaba como Erro en otros lugares, como Nino Boa en otros lugares, bueno, y que se fueron acercando porque encontraron que, te dije hace un rato, el hombre y sus circunstancias en aquel momento, quien les daba la posibilidad de caminar hacia esa dirección era el Frente Amplio. Es otra cosa totalmente diferente. ¿No te hace ruido militar la candidatura de alguien que hace 2 años te estaba militando todas las cosas en contra del gobierno? Yo sé, la reforma de la seguridad social, la LUC, ¿no? La transformación educativa. Le doy a ella el crédito y le respeto el haber hecho el cleansing y haberse informado y darse cuenta que estaba equivocada. Cuando uno reconoce públicamente que está equivocado, es muy fuerte, decirlo públicamente. Yo tenía una información que estaba sesgada, yo me guiaba por esto, porque vivía en un gueto desde el punto de vista político, y hoy me doy cuenta que eso no era así. Bueno, yo le doy el crédito, la valentía a reconocer públicamente que estaba equivocada. ¿Sabes que, hablando un poco de todo un poco, ¿no? Argimón cerraba muy bien esa fórmula, porque era una persona que tenía trayectoria parlamentaria, porque tenía también ese vínculo con el feminismo, tenía un vínculo, no le llamemos izquierda, pero hablemos del ala wilsonista, ¿viste? Que Sí, lo tenía muy fuerte. Exacto, sí. ¿A vos pensás que Ripoll da la talla con Argimón? Otra vez, Juana, con la canastilla. ¿Por qué tengo que comparar a Ripoll con Beatriz Argimón? Te tiro 2 fórmulas, a ver cómo No las ves. venga con cosas raras. Beatriz es una mujer brillante con una trayectoria excepcional, una wilsonista de pura cepa, una mujer que fue presidenta del Partido Nacional, que además de todo eso supo perfectamente aunar todas las fuerzas políticas y centrífugas dentro del Partido Nacional, llegó a la vicepresidencia de la República y era respetada, había creado la bicameral conjuntamente con otras mujeres de distintas fuerzas políticas. Beatriz tiene una trayectoria política que indudablemente es mucho mayor que la que tiene Ripoll. Ripoll tiene el aprendizaje del mundo gremial, que vamos a decir de otra forma, que el mundo gremial ahora está en todas las listas, ¿eh? ¿Viste? Querido, sí, ella se fue del gremialismo y pasó a ser candidata a la vicepresidencia, pero también hay un montón de gremialistas que están en todas las listas del Frente Amplio. Todos quieren un poco de PIT. Antes era el FAPIT, ahora todos quieren tener un poco de PIT. Y bueno, pues todos pueden tener un poco de PIT. Pero lo que yo te quiero decir es que no tenemos por qué comparar a una y otra, pero además, ¿por dónde entra Ripoll al Partido Nacional? Vía Beatriz Argimón, que es la todo. misma que te llevó a vos. Está todo dicho. Otra más. Cabildo Abierto, ¿no? ¿Qué pasa? Porque estás en coalición. Y para muchos es un parteaguas, ¿no? Tenés todo el tema, viste, de lo militar, los derechos humanos, pero también tenés el tema LGBT, ¿no? Las declaraciones de Domenech, no te las tengo que decir, vos tuviste un cruce en polémica con él histórico. Después tenés otras, yo que sé, Manini ha dicho algunas cosas. ¿Cómo ves el rol de Cabildo en la coalición? ¿Y a vos te hace ruido la actitud que tiene Cabildo con respecto a la diversidad sexual? Mira, las fuerzas de izquierda se golpean el pecho hablando de los derechos humanos y se golpean el pecho hablando de que son, en definitiva, los que defienden la diversidad y el mundo LGBT. Pero la izquierda, hasta hoy, en el mundo, condena el homosexualismo. La izquierda fue creadora hasta de campos de concentración para hacer trabajo forzoso porque de esa forma iban a cambiar a los homosexuales. Caso Cuba. El Che Guevara y absolutamente todos esos héroes maravillosos estaban en contra del homosexualismo. Así que, y hoy en la izquierda hay gente que no está a favor del mundo LGBT. Así que, porque por ideología matriz no lo aceptan. Y la izquierda es diversa, ¿eh? Lo mismo pasa en la coalición. Hay 5 partidos. De los 5 partidos hay uno que tiene ese tipo de conceptos. Bueno, yo no tengo por qué clavarle la puñalada al señor Manini Ríos y también al señor Domenech, porque se quedaron anclados en la década del siglo XIX. Bueno, ellos piensan así, yo los respeto, porque si lo que pretendo es una sociedad libre y pluralista, sé que el que tengo al lado piensa diferente a mí. Trataré de acercarlo
o de mantenerlo ahí quietito para que no interrumpa en el desarrollo. Capaz que la pregunta más ordenadora sería esta. Vamos a hacerla así para que sea más picante y polémica, ¿no? Vos como hombre gay, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a una persona LGBT que tiene que ir a votar ahora en las elecciones? Sí. Y de un lado tiene al partido que lideró el matrimonio igualitario, la ley trans, y del otro lado tiene la coalición, donde tenés a Cabildo Abierto con sus posturas retrógradas, ¿no? Sí, pero tiene una mayoría que no es así. ¿Cómo lo convencerías a una persona LGBT de votar la coalición? Yo creo que una persona LGBT tiene que dejar de pensar, tiene que dejar de pensar, para pensar políticamente, por su elección sexual, y tiene que empezar a pensar por lo que la sociedad le permite a él desarrollarse. Y yo creo que la coalición le va a permitir a él, como lo ha hecho a través de las políticas de diversidad que ha implementado el MIDES y directamente todo lo que se ha logrado en estas etapas, en esta administración y en las anteriores, y tiene que empezar a pensar desde otro ámbito. No se puede pensar, no te quiero decir la frase que me sale porque sería muy vulgar. Decilo. No se puede seguir pensando con el mundo genital. Se tiene que pensar de otra forma. ¿Con quién me desarrollé? ¿Con quién obtengo un montón de cosas? ¿Quién me valora? ¿Quién me respeta y no me tolera? Eso es lo que tiene que pensar. Y después resolver el voto. Yo directamente no puedo decirles absolutamente otra cosa. Yo, que me sentí perseguido, Hoy, por ejemplo, mirá lo que son las vueltas de la vida. A mí, en general, la sociedad me mató. Saquen a ese puto de mierda de las cámaras de televisión. Saquen a ese puto del micrófono de la radio. ¿Y quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? Gobernaba el Partido Colorado, siguieron gobernando, vinieron los gobiernos de izquierda y ese es un puto fascista, hijo de puta, que no sé qué, que lo otro. Se fueron los gobiernos de izquierda y llegó este gobierno y sos una inmundicia, sos un degenerado y votás a quien no te permitió casarte y todo un montón de cosas. Che, basta. Entonces pasé por todas. A mí todos me han criticado y yo seguí. ¿Por qué? Porque conmigo no van a poder. Porque yo no pienso genitalmente. Yo soy un ciudadano que tomo una posición de en qué modelo de país quiero vivir y con qué libertades quiero vivir. Y directamente voto por ahí y no voto con las pelotas. Es una charla un poco estéril porque al final sabemos que Cabildo Abierto no va a ser el que meta el candidato de la coalición, no va a ser el presidencial. No, pero como me querés provocar, yo entro en el juego. Perfecto. Pero vos, tengo una provocación más. Para vos, una persona como Domenech, que te dice que cree que el ano de un hombre no está pronto para ser penetrado, que no comparte la homosexualidad, ¿es invotable? ¿Para vos sería invotable? Yo no lo voto a Domenech, pero eso es otra cosa. Yo no lo voto a Domenech, pero Domenech tiene el derecho, te lo dijo a vos, ¿no? ¿Fue a vos que te lo dijo? Sí. Sí, fue a vos. Es decir, Domenech tiene el derecho. Conmigo tuvo el cruce famoso que me dijo, claro. No, yo tengo un amigo. Te hizo la clásica de tengo... ¿Esa la habrás escuchado en tu vida cuántas veces? Tengo un amigo. Veces. Pero lo respeto a Domenech. Yo qué sé. Me parece que vuelvo a decirte una frase que puede ser un poco grosera. No hay que sobrevalorar situaciones que, en definitiva, no hacen a la construcción. Yo que llegué a la política y quiero, si me quedo en la política, es decir, directamente lo que quiero es construir, hacer puentes, no quiero dividir. Y Domenech va a tener que entender, como lo va a tener que entender Manini Ríos, que la política es construcción, es abrir puentes de comunicación y no dividir. Si dividimos, la cosa se complica. ¿Qué chance le ves a la coalición, la última, ¿no? Las encuestas dan que está bastante peleado todo. Sí. El Frente Amplio parece ser el favorito en algunas cosas, la coalición parece ser favorita en otras. ¿Vos qué chances reales le ves a la coalición? Yo creo que va a ser muy parejo el 27 de octubre y creo que va a haber un trasiego de votos después de ahí para el balotaje en noviembre y creo firmemente, yo no subestimo a nuestro país y a nuestro pueblo, creo firmemente que con el gobierno, estos 5 años de gobierno
donde han pasado las 7 plagas de Egipto y todo se ha sorteado, donde ha crecido el salario real, donde ha crecido la oferta laboral, donde directamente hemos hecho la reforma de la enseñanza y la reforma del servicio social. Todo lo que hemos hecho va a pesar más y va a ganar la coalición. Capaz que por la misma cantidad de votos que ganó anteriormente, porque el país está indudablemente dividido en dos, pero bueno, pero hay un 14% de indecisos que son los que van a balancear y van a ver para qué lado van. Y si no renueva la coalición y viene un nuevo gobierno, le deseo lo mejor, porque si el nuevo gobierno le va bien, le va a ir bien a la gente. Y a mí lo que me importa es la gente. Sergio, muchas gracias por haber venido. Por favor. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Al Hueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de Agüeno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.